Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia un martes más. La conferencia de hoy ya la habíamos anunciado, es a cargo de Jesús Bogarín, titulada El nuevo derecho diocesano de hermandades. Sobre todo, que va dirigida a todos en general, pero por supuesto pienso que las hermandades de Isla Cristina pueden estar especialmente interesadas cómo se han visto afectados, cómo se verán afectados en este nuevo derecho de las hermandades. Algunos estarán inmersos posiblemente en cambios estatutarios, otros los tendrán que hacer, que reformar, etcétera. Ahora es un buen momento de que Jesús Bogarín nos aclare las dudas que podamos tener. Y bueno, también el turno de palabras, si hay alguna duda que él pueda aclarar aquí sobre la marcha, pues seguro que estará encantado de resolverla. Y es cumplir un poco con el protocolo de la presentación de Jesús, que la mayoría sois de Isla Cristina, pero veo también gente de fuera y a lo mejor puede que no lo conozcáis. Jesús Bogarín es isleño, él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, licenciado en la especialidad de Derecho Público, también licenciado en Filología, en la sección de Filología Clásica. Tiene muchísimas publicaciones a nivel universitario sobre todo, no la voy a enumerar porque sería incansable, pero por comentar alguna, puedo decir que, por ejemplo, la ordenación jurídica de las cofradías sevillanas de Nazareno, de la Revista Española de Derecho Canónico, 40 años de la diócesis de Huelva, en el Boletín Oficial del Obispado, o el concepto canónico de archicofradía, especialmente en el caso de las hermandades penitenciales de Sevilla, en la Revista Española de Derecho Canónico. También las actas del 8º Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico de Estado, en Granada, en fin, muchísimas más que no me voy a extender. En la actualidad es profesor titular de Derecho Canónico, de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Huelva. Y es uno de los responsables, quizás de los más responsables, aunque no lo quiera reconocer, de la confección de este nuevo derecho diocesano de hermandades, ya que formó parte de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías del Obispado. Yo os voy a dejar con él. Jesús, cuando tú quieras, puedes empezar con tu charla y espero que sea de provecho y sapiencia para todos. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre un placer que se me presente Emilio. Y este tema que voy a hablar me pareció de interés, que es de mucha actualidad, sobre todo para las hermandades, y voy a hacer un resumen voy a intentar ser en breve porque pienso que podría tener más interés un coloquio o si quieren después preguntar, aclarar algo. Digo un resumen de la presentación que ofrecí en la Asamblea Diocesana de Hermandades. Tuvo lugar en mayo, el 23 y 24 de mayo en Huelva. En la tercera hubo una en 1956, recién creada la diócesis, después otra que en fin, ha dado un poco contacto, el Cantero Cuadrado, el primer obispo, con las hermandades, aunque no han dejado unos documentos después como conclusiones. Después tuvo lugar otra en el año 1982 y esta digo que es la tercera, que estaba prevista en el plan diocesano de evangelización de la diócesis de Huelva de 2010 a 2014. Sobre todo teniendo en cuenta que puede tener interés que en fin, no se distinguieron las hermandades isleñas, hay que decirlo, por su asistencia a esta asamblea, o en general las del arciprestazgo de la costa, ¿no? Entonces, pues no resultará desde ese punto de vista reiterativo
para nadie, por lo menos yo creo que era el único isleño que estaba allí. He puesto, por eso a María Auxiliadora, porque la presentación pues, se hizo el 24 de mayo. En cuando yo estaba hablando, se repartió un CD-ROM, una información, que aquí está, que esto yo lo voy a entregar para la biblioteca, de manera que el que quiera pues pueda hacerse allí copia, aunque la mayoría es accesible, la mayoría de la documentación que así se contiene por otras vías, pero aquí lo tienen más fácilmente, pues se podrá copiar. Aquí estaba toda la nueva normativa que se ha hecho, que se aprobó el 13 de mayo. Los resultados de unas encuestas, se pasó una encuesta a las hermandades unos meses atrás sobre generar sus distintos aspectos de su situación. Y allí pues se dio cuenta pública de los resultados estadísticos de la situación de las hermandades según las encuestas que habían sido contestadas. Se pusieron unos paneles, hicieron una ponencia sobre eso y ahí tienen todos los gráficos estadísticos al respecto, está contenido aquí. Hay una serie de documentos del Papa, estos dos que señalo aquí, una exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio y una homilía específicamente a las hermandades, y finalmente una guía, la guía de los datos que se tienen en el obispado sobre qué hermandades existen y de qué antigüedad tienen y cuáles son qué fecha tiene de estatuto. Luego hubo unas conclusiones, pues se pasó también allí se pasó a su vez una encuesta a las hermandades asistentes, que hubo, sobre todo de donde más hubo, fue de la ciudad de Huelva y del condado oriental y occidental. Un poco menos del Andévalo y la Sierra, escasa de Andévalo y Minas, escasa de la Sierra y nula de la costa, ¿no? Entonces, se pasó allí una encuesta y además hubo un buzón de sugerencias. Todo eso se estudió en la Delegación Diocesana de Hermandades y se elaboraron unas conclusiones que se enviaron a finales de junio. Cada una de las hermandades habrá recibido una carta pues resumiendo las conclusiones de la asamblea y dando respuesta a algunas sugerencias. Por ejemplo, algunos pues salieron, bastante de los participantes salieron muy satisfechos de la experiencia de la asamblea y plantearon que por qué no había una cada cierto tiempo, parece que hay una cada 30 años, que por qué no había cada 5, bueno, y se le contestó que quizás se acoja a esta propuesta y después de cada término del siguiente plan diocesano de evangelización, que suele tener una periodicidad cuatrienal o quinquenal, pues se haga otra ya. En fin. Hicieron algunas indicaciones también sobre las normas, algunas consultas. Bien. Entonces, este es el contenido. Nosotros vamos a centrar en lo de la nueva normativa. Y por cierto, decía que la guía es algo que pidieron algunos para saber la antigüedad de las hermandades, que bueno, pues ahí tienen los datos que hay en el obispado. Si luego alguno pues tiene documentación que acredite que esos datos, que es más antiguo lo que dice ahí, pues cuando lo aporte, pues se corregiría, ¿no? Bueno, esta es la normativa dentro de este disco compacto, pues estos son los 9 documentos que ahí se contienen, que están todos ya subidos a la ciberpágina del obispado, menos el número 3. ¿Ven? Está primero el decreto del señor obispo aprobando las nuevas normas que sustituyen a las que había del 98, el propio texto de las normas. Esto de la fuente, pues son recogidos los documentos que se citan a pie de página en las normas, pues para que sea, si es de utilidad, consultarlo, aclarar el sentido de alguna norma o para formación, pues en fin, como una ayuda, un subsidio, pues sacamos esto, ¿no? Que no tiene un contenido propiamente jurídico, ¿no? El decreto que aprueba el Estatuto Marco, luego diré algo sobre esta distinción entre norma diocesana y estatutos marcos, que antes quizás no estaba muy claro porque el Estatuto Marco salió en el año 97,
luego las normas en el 98 y ahora que las hemos sacado juntos, pues ya las hemos coordinado más, pensamos que más adecuadamente, ¿no? El decreto que aprueba el Estatuto Marco, digo, el propio texto del Estatuto Marco, que ahí se ofrece en el formato Word, o sea, para que se pueda utilizar, se pueda modificar por parte de las hermandades que quieran servirse del mismo en su revisión de su estatuto. Indicaciones para el reglamento del régimen interno, que esos también se aprueban en el decreto de Estatuto Marco, y 2 decretos de desarrollo aprobados por el vicario episcopal competente, uno sobre aclarando algunos asuntos económicos, de la vida económica de las hermandades, y otro sobre denominaciones, títulos de las hermandades y prelación. He puesto a la Virgen de Fátima porque esto se aprobó el 13 de mayo, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar tan rápido como que lo voy a pasar porque para, digo, resumir, que es una cuestión histórica de todo cómo ha ido desarrollándose y evolucionando el derecho de cofradía en Huelva, que tiene a don Pedro Cantero, Cardenal Segura de Sáenz, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar, toda la historia de las distintas normas que se han ido dando sobre las hermandades. En el Estatuto Marco que había era del 97 y las normas diocesanas del 98. Estas eran las normas que tenemos vigentes hasta ahora. Las nuevas han entrado en vigor el 1 de julio, ya están vigentes, el 1 de julio. En el pontificado actual de don José hubo una reestructuración de la curia diocesana, que son los organismos que le ayudan a él, al gobierno de la diócesis, donde ahí se regula, por ejemplo, la delegación diocesana de hermandades, qué competencias tiene, etcétera, y algunos otros órganos que también tienen alguna relación con las hermandades, y esta revisión que se ha hecho ahora. Ha habido distintos responsables, aquí he puesto recuerdo a don Antonio Sala, que tiene un problema serio de salud, está internado en Sevilla, don Diego Capado, que ya no es ha habido el 16 de julio, en la Virgen del Carmen, hubo unos nombramientos de nuevos vicarios en la diócesis. Han cambiado los vicarios. Entonces, el vicario, don Diego Capado era el vicario episcopal para la celebración de la fe, y ahora ha sido nombrado el padre agustino, que tiene aquí el de la barba, Emilio Rodríguez Claudio. He puesto ahí entre interrogaciones porque no sabemos si él llevará, como hizo don Diego, personalmente la delegación de hermandades, que está integrada, depende de la vicaría, del que es vicario, o se nombrará un delegado, que eso era también el deseo de don Diego, pero por unos problemas u otros al final no acabó de encontrar la persona que fuera adecuada y que pudiera hacerse cargo, y al final todo su mandato pues lo estuvo asumiendo él personalmente, ¿no? Pero esta idea, el principio es que en el vicario para la celebración de la fe pues tenga un delegado de liturgia, un delegado de ecumenismo y un delegado de hermandades. Entonces, por eso digo, lo he puesto entre interrogantes, porque puede ser que él encuentre o promueva el nombramiento por parte del señor obispo de un delegado diocesano de hermandades y no lo asuma él personalmente. Eso todavía no lo sabemos. Él está de vacaciones en Ceuta, de donde es, y en la segunda quincena de agosto vuelve y tomará posesión y pues ya se hará cargo ya de la vicaría. Esta es la portada del plan diocesano de evangelización, de evangelización de la diócesis de 2010 a 2014, en el cual había un objetivo de atención a la piedad popular y algunas actividades que se delineaban, como esta 17ª, que era revisar la normativa diocesana. Bien, y se daba esta finalidad así ampliamente
descrita de actualización conciliar y evangelizadora. La normativa tenía ya 10 años, o más, o una docena de años, y pues a la luz de la experiencia se veía conveniente pues, actualizarla, revisarla, pero los criterios principales pues que se haga que el mundo de las hermandades todavía más se adapte al Concilio Vaticano II y se integre en el impulso de nueva evangelización, que ya habló Benedicto XVI, convocó un sínodo para esto y también está muy implicado, dándole mucho impulso, el Papa Francisco. En este cuadro he resumido el proceso que se ha seguido para elaborar las normas. A partir de noviembre de 2010, que diseñamos cómo se iba a hacer, yo hablo en plural porque yo he cooperado en la delegación de hermandades, en la etapa de don Diego, ya habrá nueva etapa, pues no sabemos qué pasará. Hubo 2 encuentros, se convocaron a muchas hermandades y a consejos en diciembre y luego en enero para explicarles qué se iba a hacer. Y se estuvo abierto durante un par de meses o 3 meses a recibir sugerencias sin texto ninguno, solamente que cada uno dijera yo cambiaría esto, suprimiría esto, añadiría esto otro, cada uno pues se expresara libremente acerca del texto que entonces estaba en vigor, que modificaría. Con esta sugerencia, el promotor de justicia, el fiscal, pues hizo ya un primer borrador, que lo presentó a una comisión tripartita, o sea, una comisión con otros 2 miembros, que es la que estuvo trabajando lo que sería el nuevo texto de las normas, a la vez que se empezaba ya a pensar en decretos de desarrollo, como ese económico, ese de denominaciones. Este texto, este borrador, segundo, se presentó nuevamente, se ofreció a los consejos y a las hermandades y se recibieron alegaciones al borrador. También hubo distinta implicación de unos lugares y otros, ¿no? Aquí hubo alguna hermandad que sí lo presentó, un recuerdo, pero la mayoría de las cristianas no presentaron alegaciones. Bien, ya teniendo en cuenta, confrontándose, estudiaron estas alegaciones y se elaboró otro nuevo borrador. Después una incorporación se incorporó a la comisión, usted conoce a don José Manuel Barral, muy conocido y querido de todos, ¿no? Entonces ya con su participación se hizo una nueva lectura, hizo muchas aportaciones, ¿sabe? Él es párroco y tiene 2 pueblos ahora mismo y es canonista también. Entonces se hizo otro borrador. Ese borrador también lo vio después el secretario canciller del obispado, que hizo serias observaciones, se incorporaron y ya con eso mientras tanto, paralelamente ya en distintos foros se fue presentando, dando algunos avances de por dónde iban las modificaciones y se recibieron algunas sugerencias, a veces no solo de hermandades, sino de personas individuales. Y recuerdo unas personas, por ejemplo, en un foro universitario, también en distintos ambientes, en cursos de formación. Entonces, por esta vía, que no estaba prevista formalmente, pero en la medida en que se recibieron distintas observaciones, sugerencias, se estudiaron y las que se vieron oportunas se fueron incorporando. Y ya se llegó al momento de presentarlo al Consejo Presbiteral, que es el órgano consultivo máximo que tiene la diócesis, que es una representación de los sacerdotes. Tiene solo un voto consultivo, es decir, no decide, no vincula, pero el señor obispo quiso que se aceptara. Él estaba presente, ahí dio también él algunas indicaciones al respecto sobre el texto y luego pues, nos pidió a la delegación que incorporara todas las observaciones que el Consejo Presbiteral nos hiciera. Cuando en algunos casos hubo distintas opiniones contrapuestas en el Consejo, pues se votó allí también. Bien.
Entonces hubo hasta tres reuniones en que se estuvieron leyendo y analizando cada uno de los artículos. Sobre algunos hubo muchos debates, sobre otro, en cambio, pues fue aceptado. En fin, se hubo que cambiar cosas para adaptarse a la opinión del Consejo Presbiteral y se fueron así elaborando los distintos borradores. En 2013 estuvo prácticamente terminado ya el texto, solamente hacer algunos pequeños ajustes, pero luego se tardó un año porque después se acometió la elaboración del Estatuto Marco. Luego precisaré un poco la distinción. De manera que al final del periodo del proceso del plan de evangelización, que termina ahora con el curso 2013-14, ya se aprovechó, se hizo la asamblea y se presentó allí la normativa. Este es el texto del decreto, la firma del obispo, donde se hace referencia, aquí tiene una ampliación, al plan diocesano de evangelización, que se completarán con el Estatuto Marco. Aquí ya no precisa que sirve de modelo para la elaboración y revisión de los estatutos. Es decir, lo que es obligatorio cumplir son las normas. El estatuto es como un formulario, una guía, es como tener unos estatutos ya elaborados para coger, digamos, para copiarse entero o en parte, como quieran. No es obligatorio las normas. Pero esto es algo que no existe en todas las diócesis, incluso en Sevilla pues es mucho más esquemático. Nosotros lo hemos ofrecido como un estatuto completamente elaborado, porque también hay una petición también de muchas hermandades, de poblaciones pequeñas que no tienen abogado, otras no, otras que tienen muchos juristas que lo que quieren, y no es malo, al revés, de alabar, que quieran tener originalidad, que quieran hacer sus propios estatutos, pero muchos pues que no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí tienen un modelo de cómo sería, que además si se adaptan, pues la cosa pues irá más rápido, porque el que se adapte ahí ya no tenemos que revisarlo, ya sabemos que está ajustado a las normas. El que no, pues se estudiará y ya se verá. Si hay algo que cambiar, se dirá. Y se hace referencia también a estos decretos de desarrollo que decía antes, de materia económica y de denominaciones, para que sea una actualización conciliar y evangelizadora. Esta es la principal objetivo que ha movido al obispo, ¿no? Se aprueban las normas. Las normas pues han entrado en vigor el 1 de julio y hay un plazo de 2 años, por tanto que acaba el 30 de junio de 2016, para entregar en el obispado el texto revisado de los estatutos. Y hay que revisar los estatutos, cada hermandad, para que estén de acuerdo con las nuevas normas que introducen ciertos cambios, de manera que que ya toda la fase interna, en principio, esté terminada y ya se haya entregado en el obispado, y ahora el obispado lo estudiará y si encuentra que hay cosas que cambiar, lo devolverá a la hermandad para que continúe el proceso, que termina con el decreto de aprobación del obispo. Este dice las normas, que exceptúan dos artículos, el artículo 31, apartados primero y quinto, que esos no se exigirán hasta transcurridos 2 años, hasta el 1 de julio, por tanto, del 2016, que son el artículo sobre los requisitos que tienen que tener los miembros de la Junta de Gobierno. Uno que se le va a exigir aquí debajo lo reproduzco. Estar confirmado, primera comunión, hasta ahora no creo que haya un problema que nadie lo tenga, pero hay personas que no están confirmadas, ¿no? Entonces se les va a exigir para estar en la Junta de Gobierno, pero se va a exigir dentro de 2 años, para que haya tiempo, para los que tengan interés, hacer las catequesis, prepararse y recibir la confirmación. Y el otro requisito es de haber seguido un curso de formación de la delegación, o que la delegación diocesana lo convalide dentro de los 5 anteriores. Y para que haya una formación permanente, digamos como que caducaría a los 5 años,
Entonces, dentro de los 5 años anteriores a que uno acceder a la Junta de Gobierno, pues hay que haber hecho algún curso formativo. Esto también queda aplazado para exigirse a partir de hasta dentro de 2 años, no ahora, ¿no? Este es el esquema, pero que es el mismo que con algún cambio de término, pero es el mismo esquema de las normas que hay actualmente, ¿no? Vamos a decir cuáles son los principales criterios de reforma. Esto está explicado en el preámbulo. El preámbulo está muy trabajado, el preámbulo de la norma diocesana, se explica qué es una hermandad, cuál es la tradición canónica que hay a lo largo de la historia, cómo ha sido, por qué se ha hecho esta reforma, qué dice los papas, qué dice el Papa Francisco actualmente sobre las hermandades. Todo esto está en, ya digo, un preámbulo cuya lectura recomiendo. Os recuerdo que está en la ciberpágina del Obispado. Aparte, pues ya dejamos la biblioteca este CD. Y el preámbulo nos dice que hay 4 principales criterios de la reforma, que es que yo voy a exponer. Uno, reforzar la eclesialidad de las hermandades, que las hermandades son una institución de iglesia, son una asociación de la Iglesia Católica, una asociación pública de fieles. Garantizar más adecuadamente los derechos de los fieles. No lo he explicado ahora porque ahora vamos a pasar uno a uno, ¿no? Cada uno de estos 4. Promover una participación más activa del mayor número de hermanos en la vida de la hermandad y formular las normas más cuidadosamente, desde un punto de vista, digamos, técnico-jurídico. Bueno, pongo aquí algún texto del Concilio Vaticano II para ver cómo lo que ha guiado esta reforma es una actualización conciliar, como decía el plan de evangelización, como decía el obispo, ¿no? Y aquí alguna cita de... Esto lo he puesto como un ejemplo de las notas que hay a pie de página, que conviene leerlas si uno quiere entender todo el alcance que tiene cierta norma, y para facilitarlo es por lo que hicimos ese documento, que eran fuentes de las normas, ¿no? Bien. Dentro de la eclesialidad, por ejemplo, pues hubo un interés particular, interés personal del obispo, en que la definición que diéramos de hermandad, se empezáramos subrayando lo que es común a todos los cristianos, toda asociación de cristianos, algo que es común. Que él recuerdo el Consejo Presbiteral, que lo enseñaba la mano, decía que todos los dedos pues salen de la mano. Entonces a veces pues nos damos por supuesto eso, pero que no combinado por supuesto, sino recordar que la mano, y luego recordaremos que un dedo, el meñique es meñique, no es pulgar, pero los dos nacen de la mano. Entonces estas primeras palabras se refieren a se replica a las hermandades como a cualquier asociación de fieles cristianos. Está la llamada universal a la santidad y el trabajar unido. Y luego esto que he puesto en azul ya sería lo que es específico de la hermandad, lo que hace que esa asociación sea hermandad y no otro tipo de asociación. Es la promoción del culto, pues al culto a Dios, a la Virgen, a los santos. Se recuerda que no pueden ser asociaciones privadas. Es una distinción que hay en el actual Código de Derecho Canónico. Las asociaciones que miran sobre todo al bien general de la comunidad eclesial, no solo al bien de sus miembros, sino al de todos, a toda la Iglesia, porque en función, esas deben ser asociaciones públicas, y las que persiguen ciertos fines, como el culto público, deben estar entre estas. Eso le da un respaldo, un marchamo más reforzado por parte de la autoridad, de manera que lo que hace la hermandad lo hace la Iglesia, implica a toda la Iglesia. Y a cambio, pues tiene que tener un control por parte de la autoridad eclesiástica superior al que se tiene sobre las asociaciones privadas. Bueno, eso lo paso. Aquí esto es uno de los textos, estos que se citan a pie de página,
que explica más detalladamente qué significa pues, actuar en nombre de la Iglesia, como lo que son las asociaciones públicas, los altos. Hay un artículo sobre los fines de las hermandades y el primero, que también siguiendo en esta línea de lo que pidió el señor obispo, pues se recuerda que hay un fin genérico en el sentido que es un fin de todo grupo de cristianos, que es la búsqueda de la santidad, la llamada universal a la santidad que subrayó el Concilio Vaticano II. Luego vienen los fines propios de las hermandades. El principal es el culto público, en el sentido que son asociaciones cultuales. Esto es lo que hace que la hermandad sea hermandad y no otra asociación. Luego, como está estrechamente vinculado al culto público, está la formación cristiana y el ejercicio de la caridad, que también están tan vinculados que no se puede desvincular, no se puede dejar a un lado y se considera que son fines propios. No se le ha dado un adjetivo secundario o menos principal para que no parezca que no es importante, pero que de los tres, lógicamente, el que está más subrayado, porque es el que hace que sea una hermandad, es el culto, pero no se puede dejar a un lado la formación y la caridad, y luego cada hermandad le puede añadir unos fines específicos de esa hermandad. Luego hay un artículo que habla extensamente sobre la formación, cuáles son los aspectos que hoy día parece que la sociedad reclama más de que un cristiano pues, pueda tener formación, pueda conocer los criterios de la Iglesia sobre distintos aspectos de la vida actual. Se desarrolla también sobre el culto de la liturgia, sobre todo la Eucaristía, la misa del dominical, valores de las procesiones, de las romerías, todo esto está desarrollado, que son los aspectos, por cierto, donde más se discutió en el Consejo Presbiteral, ¿no? Más aspectos normativos, aspectos que eran más doctrinales, ¿no? Que era por otra parte el cometido que tenían los sacerdotes, que la mayoría no eran canonistas para dar una opinión técnica sobre una determinada solución jurídica, pero sí sobre estos aspectos doctrinales que se quiere recordar a las hermandades, pues eso es lo que se debatió mucho y se llegó a esta redacción que se puede encontrar en estos artículos de las normas. Unos ejemplos del reforzamiento de la eclesialidad, pues puede ser que los órganos de la curia, que la delegación de liturgia y la delegación del patrimonio cultural, tienen que ser consultados y dar su visto bueno para imágenes. No puede cualquiera pues, llegar y plantear aquí tengo mi imagen. Y entender que eso basta a culto público. Los oficios que no pertenecen a la Junta de Gobierno deben tener algún criterio de su identidad eclesial pública, de que representan a la Iglesia poco, que a un nivel no tan elevado como los miembros de la Junta, de manera que esto se ha dejado a la autonomía de las hermandades, que las hermandades establezcan su estatuto, pues qué requisitos para conseguir esto va a exigir. Se ha subrayado la comunión que tiene que haber en torno del obispo, la inserción en la parroquia, la cooperación intercofrade, se han desarrollado más los artículos sobre los consejos de hermandades y la coordinadora arciprestales. Actualmente solo tenemos la de la costa, aquí felizmente contamos ahora aquí con el presidente. La comunicación cristiana de bienes, la formación, etc. Dentro del sometimiento a las autoridades, en la cumbre está el obispo de la diócesis, el obispo diocesano. Luego la delegación diocesana es con la que normalmente la hermandad se relaciona, pero cuando hay que tomar una decisión con efectos jurídicos, esto va al ordinario del lugar. Y la novedad aquí se ha creado una comisión de asuntos jurídicos, se ha institucionalizado, algo que en realidad pues ya funcionaba, pero ahora se institucionaliza, se establece con una norma, pues quiénes son cómo van a asignarse sus componentes. Esto obedecía sobre todo a una inquietud del señor obispo, que es que él, como padre de todos, no quería aparecer en un conflicto que al final tenga él que decidir, pues lo podía decidir alguien por debajo de él, pero luego cabría el recurso al obispo, al final va a llegarle a él. Y él no quiere aparecer como que
el que le da la razón a uno se la quita a otro y parece que es más padre de uno que de otro. Entonces, como no tiene más remedio que ser el que decida, pues, bueno, pues si lo decide una comisión, me lo presenta razonado, yo le doy mi respaldo. Siempre cabe quien le diga, pues no le dé usted su respaldo, pero por lo menos eso lo ha estudiado una serie de personas técnicas, pues, si es asunto jurídico, en cuestiones de derecho canónico, y le ha dicho que esto piensa que se debe resolver de esta manera por estas razones. Entonces ya le da su respaldo al obispo y ya es como si lo hubiera decidido el obispo, ya la recurso cabe es ir a Roma, ¿no? Inserción en la parroquia, el consejo local, las coordinaciones arciprestales. Otro rasgo de eclesialidad pues es el apoyo al papel de los sacerdotes. Por ejemplo, cuando se quiere crear una hermandad, hay un periodo en lo que se crea primero es una asociación, una agrupación parroquial. No está, aquí no lo he corregido esto. Agrupación parroquial pro hermandad, que es dirigida por el párroco, ahí completamente. Hasta que no se cree la hermandad, no empieza a tener la autonomía que corresponde a la hermandad. Otro ejemplo es que al director espiritual, muchas veces el párroco, en algunas hermandades, pues a ver, si hay sacerdote, es otro sacerdote, pues, el director espiritual hay que citarlo cuando se reúne la Junta de Gobierno o el Cabildo General. Si no se le cita, los acuerdos son nulos. Él puede no ir, puede que no pueda o tenga otro asunto, lo que sea, y no vaya, pero tiene que estar citado. Si no es citado, de manera citado con el orden del día de los asuntos que se va a tratar. Si no, es nulo allí lo que se trata. Otro ejemplo de la cooperación intercofrade, pues que se ha querido potenciar las coordinadoras arciprestales y que se ha dado una regulación un poco más detallada de los consejos locales, en fin, un artículo un poco más largo que el que había hasta ahora. Los consejos locales que están aprobados son de Huelva, de Aracena, de Ayamonte, de Bollullo, de Almonte, de La Palma, de Moguer, de La Cristina y de Lepe. Y la coordinadora arciprestal, la única que hay es la de la costa. Si fijáis que hay algunas agrupaciones que son de Semana Santa solo, como la de Almonte o la de Ayamonte, hay en las nuevas normas una disposición de que esto se tiene que reformar de manera que incluya a todas las, también a las de Gloria. Aquí en La Cristina no tenemos ese problema. Sobre la comunicación cristiana viene después de muchos debates, pues al final el Consejo Presbiteral pues optó por dejar este tema ¿sabéis?, del 15% que hay que aportar de los ingresos ordinarios para necesidades de la Iglesia y para obras de caridad, dejarlo sin cambiar, porque en tiempos de crisis, para que no hubiera malentendido de que nosotros llevamos una propuesta de bajar el porcentaje, pero hacerlo de una forma como tiene en Sevilla, tipo impuesto, es decir, que esto se entregara al obispado. No pareciera a algunos pensara que es que pues que hay una intención recaudatoria. Bueno, pues ahora por lo menos en tiempo de crisis vamos a dejar las cosas como están, no vamos a modificar este aspecto, ¿no? Por obra de caridad, pues que se entiende, pues puede ser la misma bolsa de caridad de la propia hermandad para los hermanos necesitados, o estipendios, se hacen misas en sufragio de los difuntos, pues eso también es una caridad, sobre todo a la Caridad, a Cáritas, Manos Unidas, etcétera, y por la aportación a la Iglesia Universal, pues ahí está la ayuda a la Iglesia necesitada, la colecta a Tierra Santa, ayudar a conventos, y la para Iglesia necesitada, de Iglesia diocesana, está ahí una jornada de la Iglesia diocesana, otra del seminario, etcétera. Un fondo arciprestal para repartir entre hermandades, esto final se optó por dejarlo con carácter voluntario. Esto ha sido desarrollado por un decreto sobre materia económica. Estas son los distintos artículos. Recordad cuáles son las tasas. Por ejemplo, hay tasas que están en vigor hace un par de años. Las tasas estas las fija en la provincia eclesiástica, o sea, entre la diócesis de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jerez, Cádiz, las dos de Canarias.
y algunas que están en vigor y que todavía no se han exigido, pero se recuerdan aquí, se tendrá que empezar a exigir. Por ejemplo, la de la tasa por impugnación, que da mucho trabajo, de forma que si alguien quiere recurrir, sepa que se le cuesta una tasa. Si gana el recurso, se podrán condenar en costa. Que usted consigue que se declare que un acuerdo de la Junta de Gobierno es ilegítimo, bueno, pues la Junta de Gobierno no le tiene usted que devolver el dinero de la tasa que ha pagado por estudiar su recurso. Bueno, ofrendas con motivo del culto, contribución a la parroquia, el balance, deducciones a esto del 15%, hemos intentado así matizar esto un poco, etcétera. En cuanto a la formación, se ha querido tener en cuenta en distintos aspectos. Primero, en el itinerario para que se cree una hermandad, lo hemos rebajado 2 años, de manera que en 2 años es que está formándose, ¿no? Además, el que pide entrar a una hermandad, el postulante, tendrá que recibir alguna formación también. La hermandad debe dar cursos formativos, personalmente o agrupado por medio del consejo local o de la coordinadora cipestal, y hay programas para dirigentes, que hemos dicho que esto se va a exigir, ¿no?, como un requisito para acceder a la Junta de Gobierno. Vamos a ver la segunda de los criterios de la reforma: garantizar más adecuadamente los derechos de los fieles. Aquí me refiero a 2 tipos de asuntos. Uno, los derechos de los hermanos dentro de su hermandad, y otra, la autonomía que tiene la hermandad frente a la autoridad eclesiástica. Y sabiendo que la autoridad también, en atención al bien común, le corresponde moderar, dice el Código de Derecho Canónico, los derechos de los fieles. Algunos ejemplos de esto. La materia penal. Se exige ahora que esté regulado más detalladamente, que es algo que la inmensa mayoría de las hermandades no tienen, y esto ha dado muchísimos problemas. Debe estar regulado qué cosas son infracciones, qué comportamiento es una infracción, si es más leve o más grave, qué sanción le corresponde, qué procedimiento hay que seguir para imponer la sanción, cuándo prescribe, es decir, al cual con tanto tiempo de tener este comportamiento ya no me pueden castigar. Todo esto que la mayoría de las hermandades no tienen regulado el caso extremo de un comportamiento tan grave que comporta la expulsión. Y luego hay muchos que vienen, bueno, pero yo lo voy a expulsar por 1 año, por 2 años, no sé, pero es que eso tiene que estar regulado, porque eso no puede ser así. La protección de datos personales en el censo, los censos de los hermanos, los censos electorales ya no pueden estar, ya eso se está empezando a practicar, hemos incorporado la norma, no puede estar expuesto en un tablón de anuncios, sino que uno va y lo pide y se lo enseñan, pero no debe estar expuesto para no tener los datos. Reforzamiento de la autonomía. Vamos a ver. Ya he dicho antes que hay una distinción entre normas diocesanas que son vinculantes y el Estatuto Marco, que es mera guía. Antes no se tenía muy claro porque el Estatuto Marco fue anterior a las normas. Ahora lo sacamos. Ha sacado al mismo tiempo, de manera que uno puede encontrar criterios para redactar su estatuto en el Estatuto Marco, pero los criterios que están allí no son vinculantes, nada más que los que estén en las normas diocesanas. Y hemos querido recuperar este término, tanta tradición cofrade, que es el de reglas. Por reglas entendemos estatutos y reglamentos. Los estatutos están aprobados por la autoridad eclesiástica, al final por el obispo. El reglamento de régimen interno no es obligatorio que exista, aunque es muy aconsejable, y eso no está aprobado por la autoridad, sino simplemente internamente lo aprueba el Cabildo o Asamblea General de Hermanos. Lo que se persigue es que se adelgacen los estatutos y se engorden, gruesen el reglamento. Quiere decir que haya más cuestiones que estén en el reglamento de manera que lo decida la hermandad. No esté como algunos que había algunas hermandades que tienen puestos los estatutos que el cordón debe ser de seda de la medalla, y si uno lo lleva de raso, que tiene que pedir dispensa al obispo. Porque no sé, pues estas cuestiones, eso que esté en el reglamento interno, que se ventile internamente. Bueno. Este es el decreto ejecutorio del vicario Diego Capado aprobando el Estatuto Marco. Se recuerda que es una manera de guía. De momento no se van a aprobar estatutos marcos para los consejos y coordinadoras, pero se
que asume un compromiso por la delegación de facilitar el texto de uno que esté en vigor ya para que sirva de modelo. Y se adjuntan unos criterios orientativos, no un texto marco, un texto desarrollado, pero ciertos criterios para la redacción del reglamento de régimen interno, ¿no? El tercero, promover una participación más activa del mayor número de hermanos. Aquí hay una norma que es la que ha producido más inquietud. De hecho, cuando se facilitó la hermandad del primer texto, no estaba en el primer borrador, aparte se incorporó en el segundo borrador y produjo una cierta inquietud. Se ha intentado explicar, el propio señor obispo se ha implicado porque él tiene, y lo explicó en la asamblea, porque él tiene interés, lo ha dicho muchas veces, también la propia curia diocesana, que todo el mundo debería de estar pensando en un sucesor, es decir, en buscar un relevo, que no después de mí no se acaba el mundo, ni se acaba la diócesis, ni se acaba la hermandad. Entonces, si hasta ahora no se puede estar más de 2 mandatos en el mismo cargo, ahora no se va a poder estar más de 2 mandatos en cualquier cargo, no se puede estar más de 2 mandatos en la Junta de Gobierno. Esto se ha aclarado que no tiene eficacia retroactiva, es decir, que ponemos el contador a cero en cuanto a mandatos de distinto cargo, porque si es el mismo cargo, esa norma, como ya está en vigor, se continúa, ¿no? Y que pues lo que se quiere es que impulsar la mayor participación de todo. De manera que hay hermandades que tienen una Junta de Gobierno muy amplia, tiene tesorero, vicetesorero primero, vicetesorero segundo, secretario, vicesecretario, no. Ahora hemos puesto que haya como mucho 15, si puede ser menos, pero como mucho 15 miembros de la Junta de Gobierno. Entonces uno puede tener un vocal o secretario o tesorero, puede tener un equipo, puede y debe, bueno, que tenga un equipo colaborador. Y entonces de ese equipo que no forma parte de la Junta de Gobierno, pero que está trabajando por la hermandad, de ahí saldrá, lógicamente, lo más probable es que de ahí salga el relevo. Para el siguiente. Y luego hay que descansar 4 años de estar en la Junta para volver a acceder. En la Junta Gestora, cuando no se puede formar una Junta de Gobierno, hemos limitado el mandato a 2 años, porque la Junta Gestora lo principal que tiene que hacer es impulsar que al cabo de 2 años se haga elecciones, impulsar la participación, remover las cosas de la hermandad, a ver si las siguientes elecciones ya se presentan. Y la última, formular más cuidadosamente la norma, por ejemplo, los órganos curiales, que se actualicen las denominaciones, porque hubo un cambio en el 2010 de la curia diocesana. Hemos enumerado qué preceptos son aplicables a las hermandades de institutos religiosos, no es aquí el caso, pero hay algunos, que es la diócesis de Huelva, que es de una orden, de una congregación religiosa, entonces qué artículos se le aplican, cuáles no, etcétera, que se insistí en que hay que inscribirse en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia para que se tenga personalidad jurídica en el ámbito civil, no solo en el canónico, etcétera. Se han reorganizado las normas sobre creación de hermandades, clarificando cuáles son sus fases, requisitos para permitir nuevas romerías, que estaba paralizado, esto ya se ha abierto. Los requisitos son que tenga una hermandad y que tenga una ermita adecuada, digna. Son los requisitos. Los 15 miembros, los consejeros económicos a la Junta de Gobierno deben ser externos, no formar parte de la Junta de Gobierno. Y por último, un decreto sobre denominaciones donde se contemplan pues todos estos distintos aspectos, títulos de lugar, de tiempo, encomiástico, ilustre, lo que sea, todo esto, cosas, qué significa cada uno, qué requisitos hay que tener, etcétera, y la prelación entre hermandades. Bueno, he terminado con algunas palabras que subrayó el Papa en la homilía de la jornada de cofradía, que las hermandades espera él que acentúen la evangelicidad, que es la autenticidad evangélica, la eclesialidad, sean piedra viva de la Iglesia, la misionalidad o el ardor misionero. No sé si yo quería haberme alargado menos incluso, pero todavía puede haber quizá tiempo para alguien que hable, ¿no? Gracias. Bueno, pues algunas preguntas, algunas dudas, que ahora aprovechamos que está aquí Jesús, que alguien tenga. Bueno, tú Sí, bueno, sabes que la situación de las hermandades en la Cristina, las juntas de gobierno se ven con bastante dificultad de formar tan siquiera una candidatura, a no ser que haya una especie de conflicto, algún tema que
que haya división, pues se intentan formar dos, pero para formar solamente una cuesta trabajo, lo digo por la mía y por las demás que conocemos, ¿no? Entonces, con esta nueva norma de los 2 años que se pueden mantener en el mismo cargo, ¿no? Una legislatura, ¿no? Pueden estar 4 años y ya luego no puede repetir. En el caso de que se quede vacante esa Junta de Gobierno, ¿cómo se tiene contemplado? ¿Hay una especie de defensa? ¿Hay alguna norma que...? Sí, no sé si me explico. sí, perfectamente. Bien, esto lo hemos contemplado, hay una inquietud al respecto. Existe lo que llamamos los canonistas, es decir, los juristas, los estudiosos que dedicamos al derecho de la Iglesia, y los instrumentos flexibilizadores de flexibilización. Eso existe también en el derecho del Estado, pero con el hecho canónico mucho más. Que quiere decir de adaptación. Adaptar, está la norma que es para la general y ahora vamos a adaptar. Como dijéramos, las reglas y las excepciones. Ahora nos pareció que es muy pedagógico, y esa es la línea que tiene el señor obispo, que muy pedagógico dejar claro cuál es la regla y luego lo otro enfocarlo como excepciones. ¿Qué excepciones serían? Pues ¿qué vías? Pues en primer lugar la dispensa, es decir, si se ve que hablar con el director espiritual para que pida la dispensa al obispado de que no va a ser posible votar una candidatura y se podría dispensar. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que, bueno, que sí parece que podría haber otra candidatura, pero luego, al final, pues no hay quórum, ninguno no es posible al final, entonces formaría una junta gestora. Si ya se acomete el proceso electoral y no se puede terminar adecuadamente, entonces formaría una junta gestora. Las juntas gestoras pueden estar los mismos, ahí no hay limitación de mandato, y podrían estar, si lo propone el director espiritual, podrían estar exactamente los mismos, pero en una junta gestora con un mandato solo bianual, de 4 años, y cuya principal finalidad es promover las elecciones, que se puedan celebrar elecciones. Durante 2 años, bienal. Bienal, o sea, a los 2 años hacer otras elecciones. Eso es la junta gestora. Eso es la junta gestora. Ahora, si ya uno ve claro, el propio director espiritual, que no va a ser posible, que voy a acometer el proceso electoral, lo ve claro, si todavía hay duda, puede ser que alguien se anime, puede animar a alguien, pero si ve claro que no va a ser posible, lo correcto es que pida la dispensa. Entonces ya no sería una junta gestora, sería una junta, se dispensa esa norma, se va a las elecciones, se presenta a los mismos candidatos y saca, y es una junta plena, con 4 años y con plenitud de poderes. Pero queremos que se ha querido que eso, yo digo que queremos como si yo ya no estoy yo era un cooperador de don Diego Capado ya se va, yo ya no tengo nada que ver en la delegación, no sabremos a partir de ahora qué pasará, ¿no? Hablo en plural porque está muy implicado en esto, en este proceso, pero ya me dejo llevar por esto, que tú me entiendes, ¿no? Entonces quiero decir que si lo correcto, si se ve que el proceso electoral no va a conducir a un relevo, se ve con claridad, lo ve la propia sola hermandad, no va a ser suficiente, pero tiene el respaldo del director espiritual de que efectivamente esas son las condiciones, las situaciones, pues entonces podría pedir dispensa. Pero claro, se esperaría que en esos 4 años, aunque no es una junta gestora, tiene plenitud de potestades, pero que empezará a remover también un poco, ¿no? Como he dicho antes, tenga usted un equipo de colaboradores, ve formando gente que quiera trabajar, que ya va a ser el reloj, que se va a presentar, y a lo mejor hay que pedir dispensa una vez, o 2 veces incluso, pero ya está, y sí, esperamos que así se solucione. Pero se ha querido dejar claro, y esta es la idea del obispo, cuál es la regla, y no poner las excepciones por delante de las reglas, para animar a todos a que lo que se quiere es que participe, que la hermandad sea, que es lo que queremos todos, que si está en la lista de hermanos, pues que todos, en la medida de sus posibilidades, pues se impliquen, tiene el derecho y la obligación de implicarse y participar. Y yo creo que las cosas, en fin, si no obstante, pasado la experiencia de unos años, se vieran que son más las excepciones que la norma, pues habría que cambiar la norma, ¿no? Pero vamos a intentar, queremos eso porque es muy importante, digo, porque eso es lo que ha planteado el obispo también decidió en la curia todo el mundo, pensando detrás de ti quién va a ir, si tú puedes conocer a alguien en todos los cargos, es decir, no pensar todo en la iglesia, que no se fue
Benito XVI se fue, ¿no? Bueno, pues aquí nadie es imprescindible, no sé qué, y entonces hay que promover pues que todos participen, que haya relevo. Si me enrollo tanto en una pregunta, no hay la otra. Sí, tengo yo una sobre el programa de formación de que hablabas para las diferentes hermandades, tanto para los que quieren entrar nuevo a las hermandades como para los dirigentes, si hay un programa definido sobre la formación y quiénes serían los responsables de esa formación. Ya desde hace no sé si 2 o 3 años, la delegación diocesana de hermandades lo está ofreciendo. Lo está ofreciendo y se han hecho varios cursos. Lo busca, pues el delegado de hermandades busca. Yo he participado, he dado varias charlas en esos cursos, lo busca la propia delegación. No significa que no sea el único. Se puede, hay consejos de hermandades, o hay hermandades, o la hermandad matriz del Rocío, por ejemplo, y trae a veces obispo, de un programa muy fuerte, bueno, pero eso pues hay que pasarlo a que la delegación le dé, lo homologue, le parezca que sí, efectivamente, un programa suficiente, y ya está. Pero en principio la delegación se compromete a ofrecerlo, pero no es el único, que lo puede partir de otro y decirle a la delegación, pues mira, esto es lo que hemos hecho, pero eso es una cosa, y otra es la formación que las hermandades ofrecen generalmente a sus miembros, ¿no? Si ya es un problema encontrar a gente para formar una candidatura, el problema se agrava cuando encima se le exige por parte de esto que tenga unos cursos de formación. Es posible que haya gente que haya hecho los cursos de formación, pero tampoco lo ha hecho específicamente para ser miembro de una junta de gobierno. Ahí está el gran problema. La diócesis de Mérida-Badajoz, que yo soy de allí y tal, exige 2 años en los cursos de formación, sin los cuales no se puede acceder a la junta de gobierno y mucho menos al cargo de hermano mayor. Nosotros hemos exigido menos, que hemos exigido menos aquí, porque los cursos, ya lo he visto. Curso 1 año, pero además en ese año no piensan que es como un curso de universidad de escuela, no, que hemos hecho 3 sesiones que se hacen entre viernes por la tarde y sábado por la mañana. Se dan a lo mejor 3 charlas o 2 charlas el viernes por la tarde y 2 el sábado por la mañana, y eso en 3 veces. Y ya está, ya eso le hemos llamado ya curso de formación. Esto son 2 años, todas las semanas, 3 horas. ¿Y la práctica cuál es? ¿Están contentos o tienen ese problema de que...? Pues el problema está en que, bueno, hay gente que hace el curso de formación con una formación cristiana que le sirve para enriquecerse, pero que tampoco tiene la pretensión de de estar en una junta de gobierno. Y que el problema que tenemos cuando entramos es saber quién nos va a suceder. Y más con el agravante ahora, que en la diócesis de Mérida-Badajoz también son 4 años en el cargo. Sí. Renovable otros 4. Sí, 4. Renovable otros 4. No, es que aquí parece ser que lo han cortado los 4 años. No, renovable, son 2 mandatos, es 4 y otros 4. ¿Otros 4? Sí. Bueno, pues ahí son, pero es que el problema está en el relevo. Primero porque no encuentras a la gente con la formación. Y segundo porque no hay gente. La gente no se implica. Y que todo en el papel, yo he estado en muchas charlas con el señor obispo, y toda la voluntad es buena, el papel es un sufrido, como se suele decir, y todo está muy bien, pero eso debería de quedarse, hombre, como usted dice, lo de Huelva es más liviano, ¿no? Tiene unos cursitos, hay que igual, pero es que 2 años, todas las semanas 3 horas, y todo esto tiene que ser. Entonces, ¿qué hacen? ¿Las juntas gestoras van a estar las hermandades siempre con una junta gestora? ¿Y qué pasa si cuando pasen 4, 5, 6 o 7 años esa junta gestora se aburre, se va? O el párroco o el conciliario no es capaz de formar una junta gestora tampoco. Bueno, las normas nuestras no definen cuánto dura bueno, hemos hecho un curso de 1 año, pero 1 año, ¿cómo va a ser? Ya eso lo diseña la delegación. Es decir, que puede que el futuro sea, como usted dice, por ejemplo, tenemos una reunión todos los sábados, se va 1 hora, recibe unas charlas 2 horas al obispado, ya eso
eso lo dirá el tiempo, digo la praxis de lo que se ha hecho hasta ahora estos 2 o 3 años. Y de momento no había voluntad, pues ya la nueva delegación no lo sé, no había voluntad de exigir más. Luego usted dice de la Junta Gestora, bueno, si va por la vía, como decía Francis, de la dispensa, eso ya la dispensa se puede dispensar, eso no hay un límite. Esa no es la idea de que uno se esté dispensando continuamente, pero puede ser. Si yo me quiero casar con mi prima, es una dispensa, luego se muere, me caso para casar con otra prima, pues pido otra dispensa. En mi caso con otra ya, más bien que me investigue la policía, ya se me las ganando a todas, ¿no? Pero que hayan muerto todas las primas, alguien estaban atados, ¿no? Cuando hayan muerto todas las primas. El famoso 15% de las obras de caridad, que si viene definido ya en los estatutos, porque es una de las cosas que siempre estamos yo continuamente estoy llevando, mi hermandad está continuamente llevando a Mari Carmen para preguntarle, Mari Carmen es la que trabaja en la comisión, para preguntarle cuáles son los ingresos que contribuyen al 15%, pero nunca me da nada en concreto, entonces si el ingreso marco va a venir ya reflejado. El ingreso ordinario, ¿qué es lo que es el ingreso ordinario? Aquí tiene, he puesto en la pantalla, ¿se ve, no? No se ve nada, nadie ve lo que... te va a salir. Se veía, ha bastado que me diera la vuelta aquí, eso es. Bien, este es el decreto ejecutorio sobre algunos asuntos económicos cofrades. El artículo 5 es el que trata esto está, ya digo, está en la ciberpágina del Obispado y también está en el TCD. Entonces dice aquí, el total de los ingresos ordinarios, esto es los previstos en el presupuesto anual. Hubo en la comisión que elaboró esto, se proponía al principio si eran todos, se habló de si eran todos los ingresos, no eran, todo discutió, pero como ha quedado tal como está, los ingresos ordinarios son los previstos en el presupuesto anual, pues son previsibles, no algo que surge de repente de manera imprevista. Aquí dice, por obras de caridad, se entiende la bolsa de caridad de la hermandad en sus propias manos, aportaciones a Cáritas en sus diversos niveles territoriales, parroquial o diocesana, o andaluza, internacional, manos unidas, proyectos sociales, limosna, por necesidad de la Iglesia, etc. Entiende la aportación, aquí viene una serie de... Lo que se emplea en los cultos, lo que se emplea en las misas... No, eso no es 15%. Entonces, es otra cosa. Eso es otro artículo sobre lo que gasta la nadie no puede contar que nadie vaya a dar un... Y tiene aquí las deducciones, está porque si hay un impuesto, eso se está trabajando, no la delegación de hermandades, sino esto en general el obispado de poner un impuesto a las personas jurídicas públicas, entonces eso se descontaría, eso no sería un problema para las hermandades que quieren cumplir el 15%, imagina que el impuesto sea del 3%, bueno, pues entonces tengo que dar un 12%, pues ya he dado un 3%, ya me queda un 12% solo por dar. Los gastos ahora pueden ser deducidos de los ingresos, la aportación voluntaria a la delegación, que ahora mismo es de 50 euros, eso puede ser deducido. Las aportaciones como máximo del 1% de los ingresos ordinarios realizadas al Consejo Local, a la coordinadora, al CIPERTAD, para fondos de solidaridad intercofrade. Esto que es voluntario, pero si queremos para ayudar, aportar un fondo entre nosotros para ayudar a las hermandades que tengan alguna dificultad, pues entonces hasta el 1% eso lo puede deducir de los no del 15%, de los ingresos a la hora de fijar el 15%. Y los gastos, las aportaciones realizadas al Consejo, las coordinadoras, se pueden deducir de los ingresos que se reciban de ellos. Y los gastos de seguridad para la realización de actos en espacios públicos son deducibles de los ingresos recibidos de organismos civiles como subvención a dichos actos. Luego, aquí hacia arriba, lo que decía mi padre, este señor, está arriba. Está diferente la contribución económica a la parroquia o las ofrendas con motivo del culto. Eso es diferente, la oblación por trigo, por quinario, sextenario, por salida procesional, eso viene determinado por los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla,
Y eso no tiene que ver, eso no forma parte del 15%. ¿sabes? Ah, pero forma parte. No, eso está en otro artículo. Una preguntita. Un hermano mayor de una hermandad puede hacer algo en la hermandad. Pregunto. En otra hermandad no podemos estar en dos juntas de gobierno de dos hermandades, Un no. hermano mayor de una cofradía, Sí. un ejemplo, yo soy hermano mayor, ¿puedo yo en la misma hermandad estar como un ejemplo, como capataz? Pregunto. Sí, porque no, quiero decir que el capataz normalmente no suele estar en ninguna forma parte de una junta de gobierno, yo no lo he visto en ningún estatuto que establezca así. Luego los estatutos pueden decir eso no depende de las normas. Si por ejemplo dice el hermano mayor asume ser tesorero, pues en principio, aunque hemos pedido para las elecciones que se presenten tantas personas como cargo, pero ahora que dicen ser capataz está diciendo ya desempeños que no forman parte de la Junta de Gobierno. No forman parte normalmente, ¿no? Yo no, sí, todas, puede que nos jueguen algunas, pero normalmente no. Es compatible, ¿no? Compatible perfectamente, ¿por qué no? Pues las normas no lo impiden. Ahora, si los estatutos de la hermandad pueden impedirlo. Un reglamento interno. Estatuto o reglamento interno, sí, puede impedirlo. Norma de la hermandad, puede impedirlo, pero no desde el obispado, que está impedido para todo el mundo, no. Hay normas que creemos que están aquí lo que es para todas las hermandades. Luego cada hermandad tiene su vida propia. Puede que en alguna, ¿no es que hermandad lo puede? Puede ser que en esa hermandad esté así establecido, pero no se ha impedido para todas, que en ninguna se puede hacer eso. No, esa norma no existe para todas. Ahora, si existe una hermandad concreta, puede ser. Y un miembro En los criterios que hemos pasado muy por encima, creo yo, porque hay mucha tela que cortar, y nos hemos detenido un poquito en los derechos de los fieles. Cuando se redactan una regla, la hermandad pretende acondicionarla a los nuevos reglamentos, pero puede haber choque entre los derechos de la hermandad, por ejemplo, una hermandad antigua que tenga unos derechos, y que los reglamentos del obispo se pretende en aquello, en base a la especialidad, a lo mejor quitarle esos derechos o reducirle esos derechos. Ahí se entra en un conflicto. ¿Establece algo el reglamento con respecto a los derechos de las hermandades por su antigüedad sobre lo que venía haciendo desde 200, 300, 400 años? Bueno, eso está en el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, hay ciertos criterios para regular la relación entre las normas del propio Código, por ejemplo, y las costumbres. Es decir, que de manera que en algunos casos pues va a prevalecer la ley y en algunos casos pudiera prevalecer la costumbre. Pero que la costumbre no es una norma que aparte que la costumbre no es una norma que sea absoluta, que prevalezca, que además está muy discutido ver cuál es el valor de la tradición, porque eso ya lo discuten los canonistas. La costumbre tiene que ser dada por una comunidad capaz de recibir leyes, que se discute que sea una asociación. Entonces, si hay, no sé en qué ejemplo concreto está pensando, pero... Te hago una pregunta con un ejemplo por si... Sí, venga, hablamos un sí, poquito. no, claro, sí. Por ejemplo, una hermandad tiene el derecho de organizar la procesión del corpus, ¿vale? Y la hermandad lo viene haciendo desde tiempo inmemorial. Ahora vienen las reglas, te van a aprobar unas nuevas reglas y te dicen, no, la hermandad no organiza la procesión. Desde ahora, en la regla tiene que hacer constar que la procesión la organiza la iglesia, la parroquia. Hay una contradicción entre un derecho de una hermandad y lo que se le quiere imponer desde el obispado, por ejemplo. Ese caso concreto. Vamos a ver las normas. Mire, hay un artículo sobre la actividad de las hermandades, si lo encontramos rápido. Actividades, aquí está. Dice 51.2. Corresponde al obispo diocesano establecer las normas esenciales para los desfiles procesionales, de modo que transcurran con el mayor decoro y participación de hermanos y fieles. Cita un canon, porque está en el Código de Derecho Canónico,
está aquí en el canon 944.2, que está en sede de Eucaristía, es decir, precisamente está en sede de, precisamente con mayor razón del corpus, que se aplica a todo, pero sobre todo precisamente al corpus. Sí. Las cuestiones de detalle quedan en la autonomía de la hermandad y su consejo local. Es decir, según el código que prevalece, de luego, sobre todo tradición de la hermandad, esa es por lo menos el modo de mi respuesta. Yo no estoy hablando ahora aquí en nombre de la delegación, ni nada, es una opinión particular mía. Pues que prevalece que eso corresponde al obispo. El obispo lo haga personalmente, lo haga a través de los órganos de la curia o que decida que sea el párroco, pero eso corresponde, según el código, al obispo, no corresponde a una hermandad. Y luego las cuestiones de detalle, ya sí, eso quedan ya en la autonomía de la hermandad de los consejos locales, pero saben que la procesión precisamente del corpus, que está dentro de la liturgia de la misa, es una procesión que, por ejemplo, que organiza la iglesia. Entonces, aunque ahí en Huelva, por ejemplo, en la catedral hay una hermandad sacramental que organiza, pero ciertos aspectos, ¿no? Pero no se puede imponer decirle al cabildo catedral, pues no, esto se va a hacer así, así, así. Se encomienda, bueno, toda esta procesión que va, como va a ir de todas las hermandades, pues ellos que lo organicen, pero ciertas cosas no le pueden imponer. Las normas esenciales, lo que es esencial, eso corresponde al obispo. Está tomada esta norma que está tomado del código. El obispo no puede, lo mismo que la hermandad, no puede decidir lo que quiera, está sometido al obispo. El obispo tampoco decide todo libremente lo que quiera, está sometido al código, que da por el Papa. En este caso fue Juan Pablo II. Y el Papa tampoco dice todo libremente todo lo que quiera en el código, sino hay cosas que son de derecho divino que también es someter. Y al final el único soberano es Jesucristo, ¿no? Eso, Señor. Y algunas hermandades, por ejemplo, una vez que le has dicho al obispo, es que el cabildo general es soberano y ha dicho esto y no se puede hacer. Bueno, tranquilo, aquí soberano. No, hay varios reglamentos que si lo recogen, por ejemplo, la autorización del párroco, eso está claro, aparece ahí los estatutos, deberán tener la autorización del párroco en caso de que sean fuera de la calle, pero que por regla se le quite este derecho a la hermandad, aunque lo tenga desde tiempo inmemorial. Ahí es donde me pierdo. Yo, mi opinión, repito, es que si es una cuestión de detalle, eso puede ser así, pero si algo que considera que es importante, que es esencial, eso le corresponde al obispo, porque está dentro de la liturgia. O esto que decía del párroco, sí, eso se ha cambiado, antes era ya no queda el obispado para una expresión de culto fuera de la parroquia, que aparte de los previstos, los estatutos, a veces sacan procesiones que no son las de reglas porque están conmemorar algo, se ha puesto que se ha descentralizado, que lo utiliza solo el párroco. ¿Cómo se contempla en la reforma pertenecer a una junta de gobierno? ¿Excluye pertenecer a otra hermandad más? A otra hermandad no, a otra junta de gobierno. A otra junta de gobierno sí. Excluye, como en el anterior, eso no ha cambiado. Sí, eso no ha cambiado. No. Lo que se ha reforzado el cambio, la incompatibilidad con cargo político, de manera que eso lo pidió precisamente el Consejo Presbiteral, que ya cuando uno se presente a las elecciones, a un cargo político, ya no puede, aunque no salga, no se reintegra. Mientras que si se presenta a elecciones a otra junta, bueno, queda en suspenso ya, si no sale elegido en la otra, puede recuperar, sí, continuar, sí. Incluso en la dirección de un consejo de hermandades, puede pertenecer un vocal o un miembro de una junta de gobierno al mismo tiempo y ser también componente del consejo de hermandades. Eso ya no lo regula normas, eso habrá que ver los estatutos del consejo. No, se va a regular compatibilidad entre hermandades, no entre hermandades y consejo de gobierno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Sería alguna exclusión? Porque aparte de eso ha dicho que hay que estar catequizado, que está bautizado y todo esto. Pero el que esté separado, ¿puede formar parte de una junta de gobierno? Sí, un momento, que lo que me ha preguntado Francis, ¿dónde está? Aquí en el... ¿Dónde está? Hay un artículo...
encuentro. Sí está recogido, esto estaba ya, hay un criterio ahí de los obispos del sur de España. El sur de España son los de Andalucía, Canarias y Cartagena, ¿no? Que es contrario a que se pueda estar en una junta de gobierno quien esté en una situación irregular. Nosotros la forma en que lo hemos expresado es que aquel que esté excluido de la comunión, o sea, por excomunión, o sea, por este tipo de cosas, de recibir la Sagrada Comunión, no puede estar en una junta de gobierno. Si se modula esto de alguna forma, se habla mucho del sínodo del obispo, que se modula, pues esto será consecuentemente, porque eso digo, el que no está, que no puede acceder a la comunión porque está en una situación de pecado grave objetivo, como esta, una situación matrimonial conyugal irregular para la Iglesia, no puede estar en una junta de gobierno. Yo tengo entendido que se podía comulgar ya, ¿no? No hay mucho tiempo que eso sea... No es así. Ya el tiempo de Juan Pablo II ya solo se matizó por algunos casos de que estaban, por ejemplo... el tiempo de Papa Francisco. Ya con Francisco me parece que ha aclarado ese... No, eso se habla, se habla muchas cosas y se le atribuye muchas cosas que él no ha dicho, ¿no? Pero que eso se está estudiando. Se está estudiando para el sínodo del obispo. El sínodo sobre la familia va a tener 2 fases. Primero, en este otoño va a ser una sesión extraordinaria donde se va a intentar hacer un diagnóstico de los problemas. Y luego al año siguiente otra sesión ordinaria donde ya se va a intentar ofrecer soluciones. Entonces veremos entre los distintos, se habla y unas opiniones y otras, y se estudiará y se resolverá, pero actualmente no hay ningún cambio. Lo que hay es una de las épocas de Juan Pablo II muy restrictivo, que es que si alguien está en una situación que, por ejemplo, por cuidado de hijos, pues no conviene que se separe, pero se le pide que vivan como hermano y hermana y que comulguen en sitios donde no les conozcan, en fin, eso, pero eso no ha cambiado. Lo que yo decía, Francis, que ahora es que yo por culpa no lo manejo bien, pues que hay, que se dice que la norma, los requisitos para estar en una junta para estar en un consejo de hermandades, pues se le aplicarán los mismos que los de la página. Aquí, ya está. Vamos a ver. Este es. Dice, los miembros de la Junta de Gobierno, de los consejos locales y coordinadores arciprestales, el número 5, estarán sujetos a los mismos requisitos e incompatibilidades que con las debidas adaptaciones rigen en general para miembros de Junta de Gobierno de las hermandades. Entonces, aplicándolo eso, podía concluirse, habría que ver, o sea, no lo dice tan explícitamente, si eso lo interpretamos que es no puede estar en 2 consejos locales, o quiere decir que puede estar en un consejo local, pero sí un consejo local y una Junta de Gobierno de una hermandad. Podría ser, habría que ver cómo cuando se apruebe los estatutos del consejo local, pues ya se vería. Yo, si ustedes tienen mucho interés, hay una posibilidad, pero el ayuntamiento existe una concejalía, que no es la de Emilio, de Asuntos Sociales, que es la que decide pues qué materia, qué cursos se dan en el aula de la experiencia, ¿no? que tiene un acuerdo el ayuntamiento con la... Entonces, si quieren que ese tipo de cosas que en esa concejalía consideran que no tienen mucho interés, o que, mejor dicho, que hay otras que tienen más interés, como solamente se puede pagar un curso, en la situación financiera que estamos, pues se ofrecen cursos de psicología, de pintura, lo que sea, y se consideran que tienen más interés, más pardo que este. ¿Ustedes creen que hablar de este tipo de cosas, de esta y de otros tipos de cosas de normas de la Iglesia, creen que tienen mucho interés? Pues eso se lo piden ustedes a la concejalía de esto y otra cosa por decir, si no, pues yo vengo otro día, otro martes de otro año, si Dios quiere, aunque yo
no sé, si no estoy ya en la delegación, pues las normas no van a cambiar a corto plazo, pero hay un cierto margen de actuación de los quienes gobiernan. Si dan más dispensas, por ejemplo, si urgen mucho, si hacen un poco y dicen, bueno, dejan que este requisito, aunque esté en vigor, todavía no están encima exigiéndolo, o sí creen que hay que exigirlo, en fin, que hay un cierto margen por parte de la autoridad. Entonces, pues la nueva autoridad, pues no sé cómo, en el sentido cómo cumplirá, dentro de que no está previsto, el obispo es el mismo, y esto no se va a cambiar de la noche a la mañana, ni yo este año, esto se tardará un tiempo en cambiar a la luz de la experiencia, pero la manera de aplicarlo y de exigirlo, pues eso dependerá o de dispensarlo de un... Entonces, no sé pues cuál será el futuro. También estaba previsto hacer cursos, hacer reuniones con las hermandades a partir de septiembre para explicar todo esto, pero ya las previsiones, ya no sé, pues ya los nuevos ya verán cómo lo hacen, ¿no? Pero ¿no parece que choca que siendo una institución de la Iglesia en cada diócesis existan unas normas? Y que eso no tiene sentido. Es como si en la diócesis de Huelva la misa se diera de una forma, en la de Badajoz Mérida de otra, en Bilbao de otra. La misa es en todas partes igual. Y las normas de una cofradía pues deben de ser una copia igual para todo el mundo. Por lo menos un estatuto marco igual. Si luego algunas adaptaciones, pero que no tiene, parece que no tiene eso mucho sentido. Que ahí me permite que discrepe, claro, no es lo mismo la liturgia, hay cosas que tienen que ser iguales para todos, y hay cosas que no. Dice la liturgia, bueno, pues están en Huelva, hay una parroquia personal ucraniano, de greco-católicos ucranianos, que celebran la liturgia conforme al rito bizantino, como los ortodoxos, son tan católicos como nosotros, ¿no? Pues bueno, tienen su propia liturgia. Yo he ido varias veces a esa misa, puede durar 3 horas, es decir, que hay adaptaciones. Cada iglesia, esto es una iglesia diocesana, o sea, la iglesia no es esto no es un distrito dentro de la iglesia, la diócesis, sino es como una iglesia en pequeño. O sea, todos los rasgos esenciales que tiene la iglesia católica lo tiene la iglesia particular, que es la diócesis. Y entonces tiene una legislación. Nosotros, ¿cuál es lo común? Lo común es el Código de Derecho Canónico. Eso es lo común. Y luego, esto aplicando el Código de Derecho Canónico, pues esto se ha adaptado a las hermandades, de manera que hay algunos criterios que lo han concordado los obispos del sur de España. Los obispos de la Conferencia Episcopal España y toda España, pues eso solo han dado unas normas sobre asociaciones de ámbito nacional, no estas que son de ámbito diocesano. Se han fijado, nosotros lo que hemos hecho, hemos hecho unos cambios sobre las normas que había antes. Las normas que había antes estaban casi copiadas de Sevilla, con algunos pequeños cambios. Ya los de Sevilla han hecho más otros cambios, nosotros unos diferentes, ya somos un poquito más distintos. Pero ¿qué tenemos en común? Que tenemos que cumplir el Código de Derecho Canónico. De manera que, si alguno cree que una norma, un artículo de esta norma no se ajusta al Código, tiene derecho a presentar un recurso al Consejo Pontificio para los textos legislativos, por incumplimiento por parte del derecho de una diócesis de una norma superior de toda la Iglesia. O sea, que existen unos mecanismos también jurídicos, también no es muy común, pero a veces se ha hecho, ¿no? No digo respecto a nuestra diócesis, no, pero presentar recursos al Tribunal de la Asignatura Apostólica, como hicieron en Faro, por ejemplo, la diócesis de Faro, se han presentado varios recursos. Entonces hay que decir que hay unos ciertos mecanismos para que efectivamente se cumplan las normas superiores que son comunes, pero luego hay un ámbito de autonomía muy grande, lo mismo que dentro de cada hermandad, es que hemos querido reforzar que las hermandades pues tengan más posibilidades de dar sus propias normas y dejar claro que el Estatuto Marco es solamente un modelo, una guía. Entonces también nosotros hemos querido quitar cosas que antes estaban en las normas diocesanas y que obligaban a todos, pues que no obliguen a todos, sino lo hemos pasado al Estatuto Marco. El Estatuto Marco es lo que sugerimos que esto lo tengan todas las hermandades, sugerimos, pero si quieren no lo aceptan. O sea que nosotros también hemos pasado cosas de la norma al Estatuto Marco para dar más autonomía, según el principio de subsidiariedad. Bueno, pues lo que uno puede hacer en un ámbito inferior, sea capaz de hacerlo, pues no tiene que hacer superior, pero hay cosas comunes. De luego la liturgia le corresponde a la sede apostólica, pero tampoco es, yo me casé en rito mozárabe, me casé en rito latino, por ejemplo, pues otro rito que tenemos. Gracias, Jesús.
Enhorabuena. Enhorabuena de verdad porque tus conocimientos sobre el tema pues quedan bien claros y también por la cantidad de preguntas que tú has visto que se te ha hecho, verás que era un tema que se esperaba y que necesitábamos de profundizar y de aclarar nuestras dudas. Muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Jesús por este CD que mañana entregaré en la biblioteca para que todas las hermandades que lo deseen puedan conocer nuevos derechos y ven las cosas en que la apañen y que las han sido modificadas y tengan un instrumento para acceder fácilmente a ellas. Muchas gracias. Permíteme también que te dé este pequeño recuerdo que entregamos todos los martes culturales. Está hecho con mucho cariño desde la Delegación de Cultura y para que tengas un recuerdo de esta bonita fecha. Pues bueno, recordaros que el martes que viene la conferencia será a cargo del periodista onubense Fernando Arroyo y tratará sobre un documental, ya algunos sabrán que se ha rodado porque cumplimos ayer el 30 aniversario del hundimiento de Isla Mar III. Este señor ha hecho un documental homenaje a este suceso y nos explicará el martes que viene cómo ha desarrollado el documental, qué ha querido pretender con ellos, su experiencia en las conversaciones que ha tenido con los protagonistas del documental. No se va a proyectar el documental, ya él nos dirá dónde y cuándo pretende estrenarlo, pero que yo creo que es un homenaje que viene ahora a cuenta del aniversario, este recuerdo a aquel luctuoso suceso. Pues nada, os espero el martes que viene.